Pues muy buenos días a todas y todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra en ciencias Mónica Basabe, quien nos compartirá su perspectiva experta sobre el procesamiento de alimentos, su valor y los mitos comunes que rodean este tema. Me permitiré leer una breve semblanza de nuestra ponente. La maestra Mónica Basabe es licenciada en Química de Alimentos por la Facultad de Química de la UNAM y cuenta con una maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos por la Universidad Estatal de Washington en Estados Unidos. Ha cursado diplomados en Verificación Sanitaria por la UNAM y la Secretaría de Salud, en Intervención Pedagógica por la Universidad La Salle y cuenta con certificación en Ingeniería y Diseño Higiénico. Es especialista en inocuidad y buenas prácticas de manufactura y ofrece asesoría y capacitación en manejo higiénico y producción de alimentos. Además, escribe contenidos técnicos científicos para Hablemos Claro. Desde 2001 imparte clases en la Universidad Iberoamericana en los programas de Ingeniería de Alimentos y Nutrición. Ha participado en múltiples talleres, congresos y webinars, tanto como ponente como organizadora. Actualmente es jefa de la planta piloto de Ingeniería de Alimentos en la Ibero Ciudad de México, donde promueve la docencia, la vinculación y la difusión de esta licenciatura. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Mónica Basabe. Adelante, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Hablemos Claro, por permitirnos este espacio y compartir información que respalda la información científica. Voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio al webinar del día de hoy. Perfecto. Bueno, nuestro webinar se titula ¿Existen alimentos demasiado procesados? Creo que esa es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos y tenemos como mucha confusión al respecto de qué implica el procesamiento de alimentos. Así que hoy dedicaremos unos minutos para hablar de ello. ¿Qué es lo que abordaremos en este webinar? Bueno, ¿qué hay detrás del procesamiento de alimentos? Hablar sobre la clasificación de los alimentos y tipos de procesamiento. Hablar también sobre alimentos procesados y su efecto en la salud. Y vamos a terminar hablando sobre una tendencia que es el clean eating. ¿Qué hay detrás del procesamiento de alimentos? Bueno, el procesamiento de alimentos es inherente a la evolución del hombre. Desde que el hombre empezó a darse cuenta que necesitaba un suministro de alimentos para poder sobrevivir, empezó a generar sus propios métodos de conservación de alimentos y de una manera intuitiva, empírica, fue adaptándose a estas metodologías para que pudiera tener alimento disponible. Así que debido a las condiciones climáticas, pudo, por ejemplo, congelar trozos de carne y consumirlos posteriormente. Con la aparición del fuego, hubo una gran transformación, no solo de la forma en la que se relacionaba el hombre con el alimento, sino que estos procesos empezaron a manifestarse en cambios que impactaron la anatomía del cuerpo, pero también la sobrevivencia de la raza humana. Y así se fueron incorporando poco a poco diferentes técnicas de procesamiento, además de la cocción, el secado, la deshidratación. También se incorporaron otras técnicas como la fermentación. Conforme fue pasando el tiempo y se fue avanzando en la información científica, se empezaron a incluir pues más tecnologías en las que el hombre ya empezó a controlar ciertas condiciones para el manejo de los alimentos. La verdad es que el procesamiento de alimentos hoy en día está mucho más cerca de lo que creemos. Pensamos que el procesamiento de alimentos es algo que es inherente a la industria y que compete a ellos y que desconocemos muchas cosas de qué es lo que pasa cuando un alimento se procesa y llega a nuestra mesa. Dicho propiamente, el procesamiento son todas las etapas que incurren en la transformación del alimento desde su lugar de origen. Y esto lo llevamos a cabo en nuestra casa, en el restaurante, en la industria alimentaria y también cuando nosotros recurrimos a algún puesto en la calle donde se elaboran alimentos, ahí mismo se están procesando. Gracias a la tecnología de alimentos, hoy tenemos acceso alimentos más nutritivos a través de procesos más seguros.
La tecnología de alimentos se ha ido modificando, se ha ido tecnificando y hoy tenemos acceso a alimentos que tienen un potencial de nutrimentos mucho más cuidadoso que lo que se tenía en etapas iniciales. Hoy tenemos acceso también a productos que a lo mejor no podíamos tener bajo las condiciones climáticas o por accesibilidad, por ejemplo, porque estos alimentos provenían de otros lugares, los podemos tener a nuestra disposición e incluirlos en nuestra dieta. Podemos también tener acceso a productos que son perecederos y poder consumirlos de forma segura, que también este procesamiento puede ayudarnos no solo para que el procesamiento y las condiciones en las que se manejan sean no solo amigables con el ambiente, sino que también mantengan prácticas sustentables para que se puedan obtener los nutrimentos a partir de los alimentos. Así que iremos hablando un poquito más conforme avance la presentación, pero la idea es saber que hoy tenemos procesos mucho más seguros y alimentos más nutritivos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta sensación que tenemos que los alimentos eh, que sufren un proceso en la industria, pues no son seguros? Bueno, prueba de esto es que los alimentos que son industrializados llegan a poblaciones que son vulnerables, ya sea porque están en una situación de crisis, como por ejemplo ahorita con inundaciones o a lo mejor con algún temblor, y de repente no hay acceso a los alimentos. Se generan estas brigadas para hacer llegar alimentos que están elaborados y procesados de una manera segura, que permiten el acceso a estos productos para que las personas puedan tener un suministro de energía de forma segura. Así que esto es una de las pruebas del por qué los alimentos industrializados pueden tener un beneficio incluso para estos grupos vulnerables de la población. Pero ¿cómo se clasifican los alimentos y qué pasa con el tipo de procesamiento? Porque seguramente también hemos escuchado pues mucha información al respecto. Yo creo que empecemos por lo primero. ¿Qué es lo que dicen las autoridades alimentarias al respecto de qué es un alimento y y qué es el procesamiento de alimentos? Eh, Como parte de la comunidad científica es importante que ustedes sepan que pues tenemos que basarnos en ciencia y tenemos que basarnos en las regulaciones alimentarias que hay, pues no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Entonces aquí les hice un extracto sobre qué es lo que dice el Códex Alimentarius, que es la máxima autoridad en la industria alimentaria, así como lo que establece la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana para la Salud y la norma oficial mexicana que habla sobre promoción y educación para la salud. Cada una de estas definiciones resalta aquí en el texto con letras rojas qué es lo que define cada uno sobre lo que son los alimentos. Así que para el Códex, un alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o bruta, es decir, en su forma natural, y dice que incluye bebidas y también el chicle, y cualquier otra sustancia que se utilice en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos. Para la Organización Mundial de la Salud resalta que son sustancias comestibles que proporcionan energía y nutrientes para su dieta. La Organización Panamericana para la Salud dice que es cualquier sustancia o producto natural o transformado. Y la norma oficial mexicana establece que es un producto destinado a la ingestión humana que proporciona nutrientes y energía y que puede ser de origen vegetal, animal o incluso sintético. Entonces, dado este panorama, podemos concluir que los alimentos, ¿qué son los alimentos? Pues son sustancias o componentes que proporcionan energía y nutrientes. Dicho de diferentes formas, por diferentes ámbitos legislativos, podemos darnos cuenta que en esto es en lo que se resume. Que, como estábamos mencionando hace un momento, el Códex Alimentarius es la máxima autoridad y establece, se basa en la clasificación de los alimentos en parámetros técnicos científicos. También es importante que tengamos en mente que todo lo que hace el Códex es la base para la regulación de todas las normativas prácticamente a nivel internacional. Está supervisado por la Organización Mundial de la Salud, también por la FAO, y una de las cosas con las que inició todo lo que es las actividades del Códex
es basarse en evidencia para evitar el fraude alimentario y de esta forma favorecer el comercio justo. De aquí se derivaron diferentes categorías y patrones de identidad, de los cuales, por ejemplo, surgieron reglamentos para el uso de aditivos que están regulados por organismos como la IEFCA. Entonces, podemos ver que hay todo un contexto de cómo se organiza el códex y de cómo aplica normas y reglamentos para saber cómo se deben de manejar adecuadamente los alimentos. Para el códex existen solamente dos tipos o dos clasificaciones de alimentos, los denominados in natura y los alimentos procesados. ¿Cuáles son estos? Bueno, los alimentos in natura, que son los que están aquí señalizados con un marco verde, son aquellos que se obtienen directamente de la naturaleza. Es decir, que si yo tuviera un huerto y tengo un árbol frutal y puedo acceder a él y a lo mejor recolectar un fruto y comerlo en ese momento, a eso se le denomina un alimento in natura. Y el resto de los productos se denominan alimentos procesados. ¿Qué implica esto del resto? Cada vez que se recolecta esta fruta, se clasifica, se lava, se pone en una caja, se desinfecta, se selecciona, pasa por procesos que, como ya vimos, pueden ser en casa, pueden ser en el restaurante o en la industria. Todo eso tiene como denominación alimentos procesados. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que se dice sobre el procesamiento de alimentos? Bueno, aquí pongo también tres contextos legales: el Códex Alimentarios, la FAO y la norma 251, que es sobre prácticas de higiene para el proceso de alimentos. ¿Qué es lo que dice estas instancias respecto al procesamiento de alimentos? Que son muchas fases del proceso y que varían en función del producto. Es decir, que dependiendo de los productos que se vayan a generar, por ejemplo, si regresáramos a la lámina anterior, si yo solamente tengo un producto que se va a transportar, pues esa es la operación o la fase de mi proceso. Pero si yo a lo mejor lo voy a convertir, por ejemplo, en un puré o lo voy a convertir en algo más, entonces voy a incluir otras operaciones u otras fases en el proceso. ¿Qué es lo que dice la FAO? Se refiere a cualquier cambio que se realiza a un alimento natural para modificar sus condiciones como la conservación, la mejora del sabor, apariencia o valor nutricional. Y esto es algo muy importante porque muchas veces se piensa que la industria no tiene o no tendría por qué hacer modificaciones para mejorar el sabor o su apariencia. Y esto es algo muy importante porque nosotros seleccionamos los alimentos que incluimos en nuestra dieta debido a cómo los percibimos, qué tan identificados nos sentimos con ese alimento porque nos gusta o porque tenemos una tradición de consumirlo o simplemente porque tenemos un antojo y queremos satisfacer esa necesidad. La norma, por otro lado, establece que el procesamiento de alimentos es un conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público. Entonces, como vemos, es toda la cadena en la que se incluyen estas etapas en las que el producto puede llegar a lo mejor directamente del campo o ha pasado por diferentes etapas para llegar hasta nuestra mesa. Si hacemos nuevamente un resumen, así como lo hicimos para lo que era el alimento, pues podemos decir que el procesamiento de alimentos es cualquier acción o procedimiento que modifica el alimento inicial o a las materias primas utilizadas para producir alimentos. Bueno, seguramente hemos oído hablar de la clasificación NOVA. ¿Qué es lo que podemos decir respecto a esta clasificación? Ya vimos cuál es la clasificación de los alimentos con un respaldo científico del Códex y lo que dicen el resto de las normativas. La clasificación NORMA es una guía sobre nutrición y salud. Expresa el valor que percibió en su momento Carlos Monteiro en 2009 respecto a los alimentos referente a su nivel de procesamiento y no tiene validez científica. De aquí se derivaron dos conceptos. Uno, el concepto de alimento ultraprocesado y el de aditivo cosmético.
Es muy importante saber que este término es muy común y lo podemos encontrar en muchas publicaciones, pero no tiene respaldo científico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere y para qué se usa y cuál es la connotación de este término. Y también se habla sobre los aditivos cosméticos, que aquí también hay que tener mucho cuidado porque dice en las publicaciones que publica Carlos Monteiro que son aditivos cosméticos los que se utilizan en la industria de alimentos para encubrir malas prácticas sanitarias. Con lo que revisamos anteriormente, podemos darnos cuenta que en el marco legal hay todos los medios para que se supervisen los procesos alimentarios y se cuide en primer lugar que los alimentos sean seguros para su consumo y que el uso de aditivos, que es algo de lo que está más regulado en la industria de alimentos, evite que se utilice para cometer malas prácticas de procesamiento. Entonces, esto pues es importante, no es algo que se pueda generalizar y estos términos, como menciono, pues no tienen sustento científico. Y mencionaba yo que esta clasificación es más bien una valoración de los alimentos y por ser una valoración, pues no tiene categorías para que se puedan organizar y entonces se pueda establecer como con un criterio de clasificación. En diferentes publicaciones se han utilizado estos términos de manera indistinta y en un contexto diferente, en el que ha habido cambios en el uso de estos términos y por lo cual resultan muy confusos. En el 2009, que es cuando se empezó a utilizar esta terminología, se incluyeron los términos alimento mínimamente procesado, sustancias extraídas de alimentos enteros y productos ultraprocesados. Un año después, ya no solo se hablaba de alimentos mínimamente procesados, sino alimentos sin procesar y alimentos procesados. Se dejaron de hablar de sustancias extraídas de los alimentos para ahora hablar de ingredientes culinarios procesados o industriales. Y se siguió utilizando el término de ultraprocesados. Y en 2012, que es la última revisión que se hizo, pues solamente se habla ya no de alimentos mínimamente procesados o sin procesar, sino alimentos de forma genérica, de ingredientes culinarios y de productos alimenticios o ultraprocesados. Entonces, si estos términos cambian todo el tiempo, no se mantienen constantes, no hay algo que los sustente, esto es lo que nos da también un argumento más para decir el por qué no tiene un sustento científico. Es importante que sepan que la Organización Panamericana para la Salud adoptó la clasificación NOVA. Y esta clasificación, como nos damos cuenta, no toma en cuenta la composición de los alimentos, que es en lo que se basa una dieta equilibrada. Y esto es algo muy importante. Se clasificó en 4 categorías los alimentos, en los no procesados o mínimamente procesados, y son los que se recolectan directamente, como veíamos, por ejemplo, del lugar de origen, que pueden tener procesos físicos o que pueden incluir fermentación. La segunda clasificación son ingredientes culinarios procesados, es decir, que se extraen o se refinan de un alimento que es no procesado o mínimamente procesado y generalmente no se consumen por sí solos. El caso es, por ejemplo, el azúcar. Se obtiene de la caña y pues difícilmente estaremos nosotros comiendo cucharadas de azúcar. Luego está la clasificación de los alimentos procesados, que incluye las categorías anteriores y que habla sobre principios de conservación básica, así como el uso de aditivos para extender la vida de los alimentos y dar palatabilidad. Y por último, los alimentos ultraprocesados, en los que son formulaciones que incluyen 5 o más ingredientes y que utilizan ingredientes a los que solo se tiene acceso en la industria. Todo esto que aquí se plantea, pues utiliza términos en los que puede haber confusión cuando si son alimentos que tienen cierto procesamiento, pero luego se combinan con otros que tienen un poco más y que son procesos de conservación básica y que puede tener más o menos ingredientes. Las personas, en términos generales, es muy fácil que nos enganchemos cuando tenemos noticias o información que destaca el lado negativo o de advertencia de cualquier concepto. Y tras el manejo de esta información, pues es muy fácil que entonces podamos
confundirnos y saber si hay alimentos que tienen más ingredientes y esto los hacen malos, o si por sí mismo un proceso es diferente a otro y por eso si solo se hacen unos o si se hacen otros, el alimento se convierte en algo bueno o malo, pues esto se vuelve cada vez más confuso. Entonces, ¿hay alimentos demasiado procesados o no? De acuerdo a como veíamos en el ejemplo de la recolección de la fruta y que me la puedo comer, pues es como un ejemplo muy fácil de entender. Pero esto no sucede así, por ejemplo, en el caso de granos y semillas. Yo no puedo agarrar a lo mejor un frijol tal cual y a lo mejor consumirlo porque no va a tener las condiciones ideales para su consumo. Requiere de un procesamiento, incluso, por ejemplo, de que se seque y que después se pueda moler y que después se pueda someter a cocción. O en el caso, por ejemplo, de la leche, que sea un producto que se extrae tras la ordeña, pero que si se consume bajo un ambiente que no mantiene condiciones higiénicas, también puede producir algún, un riesgo a quien lo consume. Entonces, cuando estos alimentos sufren transformaciones, pues estos productos pueden llegar a grupos vulnerables. Aquí pongo una ilustración, por ejemplo, en el caso de un bebé, y los productos que puede consumir un bebé, por ejemplo, ya en una etapa en la que está incluyendo alimentos sólidos, pues pueden ser directamente de estos productos, pero también de otros que ya han sufrido un proceso en el que son más accesibles y en los que incluso pueden tener la adición de vitaminas o minerales que son importantes para la nutrición del infante. O se pueden optar por transformaciones de los alimentos en el que se utilizan métodos físicos, como puede ser la congelación o puede ser la deshidratación, u otros, como es el caso, por ejemplo, de la leche, en el que seguramente también hemos escuchado términos como leche ultra pasteurizada. ¿Qué implica este término? No implica que que es un producto que dentro de esta clasificación de ultraprocesados, sino que son condiciones durante el procesamiento en el que se manejan con altas temperaturas y a tiempos muy cortos. Y estas condiciones, en condiciones controladas, aseguran que el alimento puede estar disponible por más tiempo y en el cual se puedan mantener incluso algunos nutrimentos y sabores o características mucho más parecidas a los productos frescos. Entonces, cada uno de los productos a los que tenemos acceso, pues sufren diferentes modificaciones o transformaciones dependiendo del consumo o del uso que se le vayan a dar. Entonces, ¿son demasiado procesados o no? Pues depende del uso final al que se le vaya a dar. Y yo podría hacer una analogía y comentar que esto es algo como hablar de un embarazo, pues no es que esté mínimamente embarazado o ultra embarazado, simplemente es el embarazo en diferentes etapas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los alimentos que han sufrido estas transformaciones y qué efecto tienen en la salud? Tomando como referencia la publicación de Lufic, podemos ver que cada vez que, por ejemplo, estos granos, ¿no? Aquí en el caso de la primera imagen, se pasan por un proceso, se secan, se muelen, pues tenemos un aumento de la disponibilidad incluso de nutrientes que están ahí presentes y también de condiciones para que el alimento pueda durar más tiempo y ser accesible para las personas. Dependiendo de cómo se consuma, si es por ejemplo fresco o si ya ha sufrido un tratamiento térmico, se pueden modificar los niveles de antioxidantes. Entonces, en un producto fresco puedo tener un mayor porcentaje de vitaminas que se pierde con el tratamiento térmico, pero a diferencia de esto, el tratamiento térmico incrementa el consumo de antioxidantes. ¿Esto lo hace malo? No, simplemente lo hace diferente y por eso yo puedo optar por incluir alimentos diferentes a mi dieta para tener variedad y así poder suministrar a mi organismo de diferentes nutrientes. Cuando un alimento se procesa, también tengo una mayor comodidad para su consumo, lo tengo listo, sobre todo en una dinámica como los que vivimos en la ciudad y que nos permite consumir alimentos de forma segura y de una manera atractiva y fácil. Se pueden cubrir necesidades específicas, por ejemplo, aquellos que tengan ciertas intolerancias o sensibilidades alimentarias. Se cubre también la parte de seguridad alimentaria y se tiene acceso a alimentos seguros. Tenemos una variedad de productos en el mercado, lo cual enriquece la ingesta de nutrientes. También hay modificaciones al sabor y la textura, que es algo que buscamos cada vez que preparamos un alimento o diferentes preparaciones.
Algo muy importante hoy en día, se reduce el desperdicio de alimentos. También las condiciones del proceso permiten que se disminuya el precio y que por lo tanto los alimentos puedan ser asequibles. Se puede también trabajar junto con políticas públicas para fortalecer y enriquecer los alimentos. De igual forma, se pueden procesar los alimentos, como es el caso de los congelados, y mantener el perfil nutrimental que tienen estos productos. En el caso, por ejemplo, específico de los alimentos congelados, estos tienen que ser cosechados en el punto óptimo de madurez comestible. Y esto implica que también tenemos el máximo potencial de nutrimentos. El tiempo en el que se procesa un alimento congelado, desde que sale del campo hasta que llega a la industria, debe de ser muy corto para así optimizar estas características y que así estos alimentos puedan durar por mucho más tiempo. ¿Qué más podemos mencionar respecto al procesamiento de alimentos? Bueno, puede haber procesos térmicos, puede haber, por ejemplo, procesos mecánicos o procesos enzimáticos. En un proceso térmico, sin importar que se haga en casa o en la industria o en el restaurante, se pierden vitaminas. Y si no se controlan adecuadamente las condiciones del proceso, se pueden generar compuestos durante el procesamiento que pueden causar daño a la salud, como las acrilamidas y las melanoidinas. ¿Cuál es la diferencia de un alimento que se procesa en la industria o cuando se procesa en la casa? Cuando nosotros trabajamos en la industria, manejamos con controles estrictos que regulan las condiciones de tiempos o de temperaturas que minimizan estos riesgos. No así, por ejemplo, en casa o en un restaurante y mucho menos cuando el producto se elabora en la calle. Ejemplos de un procesamiento mecánico, pues puede ser, por ejemplo, la molienda, en el que, en el caso de los granos, dependiendo del procesamiento de las etapas, por ejemplo, de molienda, se pueden perder algunos nutrimentos, como es el caso de la fibra, pero también al mismo tiempo permite estos procesos mecánicos, como otro ejemplo, en lugar de la molienda puede ser la filtración, es la selección de macro y micronutrimentos. Hoy en día tenemos opciones que son ricas en proteínas, por ejemplo, productos lácteos, y que están con mayores porcentajes de proteína debido a que se ha detectado un déficit en este macronutrimento y que a través de estos procesos físicos se puede incrementar el aporte de este nutrimento. O, por ejemplo, en el caso de procesos enzimáticos, en el que se favorece una mayor densidad nutrimental. Ahorita más adelante vamos a mencionar qué es este término, y se pueden degradar también factores antinutrimentales, es decir, que podemos eliminar compuestos que están en los alimentos de forma natural y que también pueden producir un efecto tóxico. No porque un alimento se consuma natural o fresco es la mejor opción para obtener de él los nutrientes. Y luego pongo un comparativo aquí de dos imágenes respecto a la cocción y a la congelación. Durante la cocción se generan procesos en los que las moléculas sufren transformaciones y estas moléculas, en lugar de estar como comprimidas, se abren, y al abrirse hacen que estos nutrimentos sean biodisponibles y que nuestro organismo los pueda asimilar de una mejor manera. En contraparte, se pueden perder algunas vitaminas hidrosolubles. ¿Qué es lo que pasa con la congelación? Bueno, en la congelación se conservan vitaminas y minerales, pero si las condiciones del manejo de la cadena de frío no son adecuadas, se puede perder o dañar la textura de estos productos. Aquí vale la pena comentar que es muy importante también que los consumidores estemos educados para saber cómo manejar de forma adecuada estos productos. Muchas veces hemos observado que vamos a la tienda de autoservicio y tomamos en nuestro carrito algunos productos congelados y cuando llegamos a la caja decidimos no comprarlos y los dejamos ahí. Y hay alguien que recolecta estos productos, pero para regresarlos a los congeladores, y este tiempo es el que puede causar pues mermas, ¿no?, en los productos. Así que nosotros también podemos contribuir de manera negativa si no sabemos manejar de forma adecuada los alimentos. ¿Qué otros aspectos podríamos resaltar sobre algunas cosas que es importante que conozcamos? Algunas formulaciones pueden o
en épocas anteriores, pues tenían la adición, por ejemplo, de azúcar, grasa o sal en mayor proporción de lo que hoy se presentan en el mercado. ¿Qué se hacía? Pues bueno, conforme la ciencia y la tecnología van avanzando, hay evidencia que demuestra que la inclusión, por ejemplo, de cantidades mayores, por ejemplo, de estos ingredientes, pues pueden causar efectos dañinos en la salud y que no es necesario agregarlos para que los consumidores puedan aceptarlos. Algo importante que vale la pena destacar es que este tipo de productos y las modificaciones que se hacen a los mismos permiten o dan una oportunidad a que estemos reeducando nuestro paladar. Se pueden también, por ejemplo, perder algunos nutrientes, por ejemplo, debido a un refinado o calentamiento excesivo. Entonces, como les decía, si no se hacen condiciones controladas, pueden darse este tipo de situaciones. Que también, por ejemplo, se consuman en exceso algunos productos, como cuando se consumen en forma líquida, a diferencia de si se consumieran en forma sólida. El ejemplo más claro son los jugos. Si yo consumo un jugo, pues necesito muchas porciones de estos frutos para poder llenar un vaso, a diferencia de que yo tome una naranja o una manzana y todos los componentes que están dentro de este alimento me van a dar saciedad y voy a obtener igualmente los nutrientes que están ahí presentes en el jugo, a menos que se incorporen cáscara y la fibra, pues entonces estaríamos incluyendo todos los componentes del alimento. Y también ya habíamos mencionado que se pueden generar algunos contaminantes durante el procesamiento si no se llevan a cabo de forma adecuada los procesos térmicos. ¿Qué es lo que ofrece la industria de alimentos? Bueno, hoy en día, a diferencia de alimentos en los que se excluía, por ejemplo, el uso de la fibra, pues hoy tenemos una gran variedad de productos integrales. Respecto a las grasas, hoy se están sustituyendo las grasas saturadas por insaturadas y hay procesos que permiten que no se generen grasas trans. También se está haciendo esfuerzos y el manejo de las presentaciones para que se controlen las presentaciones en las que pues veníamos acostumbrados a consumir y se pueden elegir diferentes tipos de productos que se pueden incorporar en la dieta y que aquellos que son ricos en nutrimentos, por ejemplo, en grasa o en azúcar de forma natural, pues yo tenga la elección de elegirlos de una forma regulada para que puedan formar parte de una dieta saludable. ¿Qué es lo que dice Monteiro respecto al consumo de alimentos procesados y el efecto que pueden tener en la salud, es decir, que puedan causar enfermedades crónico-degenerativas? Bueno, hay muchas publicaciones al respecto, sin embargo, en todas ellas solamente son estudios que asocian, no que demuestran una causa del origen del consumo de estos alimentos y que se traduzcan en una enfermedad. Aquí, por ejemplo, muestro un ejemplo, un extracto de un artículo y dice que el objetivo de esta revisión era evaluar la relación entre los alimentos ultraprocesados y la obesidad. Dentro de los resultados que se presentaron, indica que se encontró una asociación positiva, pero que existen limitaciones al respecto. Como conclusión, es necesario realizar más estudios que permitan establecer con mayor evidencia la relación entre el consumo de los ultraprocesados. El consumo de alimentos, independientemente del tipo de alimentos que tengan, tiene que ver con un balance energético. Si yo consumo mucho de un alimento y ese alimento, como ya habíamos visto en su clasificación, aporta no solo nutrientes, pero energía, y yo esa energía no la gasto, entonces voy a tener un exceso de energía que mi cuerpo va a acumular y que se puede traducir en este tipo de enfermedades. Entonces, no es el alimento per se, sino la forma en la que se consume, los hábitos alimentarios y el estilo de vida. Y estas asociaciones o estos riesgos que que pueden tener este tipo, que se presentan en este tipo de estudios, es importante que para ello se destaque la diferencia entre peligro y riesgo.
Existe, por supuesto, podemos identificar el que si nosotros incluimos muchos alimentos o de una manera desbalanceada alimentos en nuestra dieta, pues tenemos una mayor propensión a tener un excedente de energía y por lo tanto a que podamos contraer este tipo de enfermedades. Entonces, esto es lo que en esta lámina quiero compartir con ustedes. Habíamos mencionado que íbamos a hablar sobre la diferencia de densidad calórica y densidad nutrimental. Es muy importante saber que todos los alimentos pueden aportarnos prácticamente todos los nutrimentos. Sin embargo, hay algunos que son fuente de. Esto implica que hay algunos que son fuente de, por ejemplo, más grasas o de más proteínas o de más minerales o de más vitaminas. Entonces, hay productos que en una cantidad, por ejemplo, como son los productos de origen vegetal, que contienen fibra, pueden generar muy fácilmente saciedad, pero son productos que nos brindan poca energía y son ricos en nutrimentos. Hay otros que, por ejemplo, como las grasas, también nos pueden provocar saciedad, pero a lo mejor son más ricos en este tipo de nutrimentos y no nos están ofreciendo otros en los que no son tan ricos. ¿Qué implica esto o dónde debemos de centrar nuestro foco? Cuando estamos hablando de alimentos procesados, los alimentos procesados incluyen una etiqueta y esta etiqueta nos da información respecto a cuáles son los nutrimentos que nos está aportando. Y hoy en día se ha centrado más la lupa en aquellos nutrimentos que consumidos en exceso se pueden traducir en la prevalencia de este tipo de enfermedades. 30% de las calorías que provienen de los alimentos, de los alimentos que consumimos provienen de los envasados. Eso quiere decir que es lo único de lo que podemos tener referencia a través del etiquetado, pero el resto provienen de los alimentos que consumimos de otras fuentes. ¿Qué es lo que pasa con estos alimentos y cuando revisamos el etiquetado? No solo viene el etiquetado nutrimental en la parte posterior de los envases, sino que en el frente se han adoptado el uso de etiquetados frontales nutrimentales. Estos etiquetados frontales no tienen fundamento científico, no están avalados por el Códex porque no se han homologado. Cada país ha adoptado diferentes estrategias para combatir la prevalencia de enfermedades transmitidas de enfermedades crónico-degenerativas derivadas de un sinfín de variables, de hábitos, como veíamos, de estilos de vida, de falta de hidratación o falta de actividad física. Y en nuestro país adoptó, por ejemplo, el enfocado a nutrientes específicos, que son signos de advertencia. También hay otros países que adoptaron estas guías de perdón, de nutrimentos y algunas utilizan los semáforos. Hay otras como esta, que es el Nutri-Score, que se utiliza en gran parte de los países de Europa, y hay otros que presentan una evaluación global de los nutrimentos del producto y cómo es el aporte energético de los mismos. Entonces, ese es algo que podemos observar en los productos que consumimos a diario y que tampoco, como no tienen este sustento científico, también pueden generar confusión. Están basados por 100 gramos de alimentos y están centrados en que el alimento es como la fuente mayoritaria de todos los nutrimentos que conforman la dieta y no como parte de la dieta. Pues bueno, para ir cerrando, vamos a ver qué es lo que pasa con, pues ahora nuevas tendencias, por ejemplo, para consumir alimentos que son saludables o prácticamente como provienen del campo o que no sufran procesamiento alguno o prácticamente ninguno. ¿Qué consecuencias hay al respecto? Esta es una nueva tendencia que tampoco está adoptada técnicamente, pero que se ha adoptado y que se utiliza de manera común entre los nutriólogos, y es el clean eating. Esta tendencia promueve el consumo de alimentos naturales, sin procesar, libres de aditivos y enteros. Y se han promovido de manera pues muy importante a través de las redes sociales y a través de influencers que no
tienen pues formación científica. Y es importante saber que, como mencionábamos hace un momento, cuando uno consume un alimento procesado, pues no se puede obtener el máximo de ese alimento en todas las condiciones. Algunos procesamientos pueden favorecer la absorción de algunos nutrimentos. Otro procesamiento puede favorecerlo y por eso puedo incluir los alimentos en sus diferentes versiones. Si yo, por ejemplo, solamente incluiría, o sea, por ejemplo, decidiera incluir los alimentos naturales, estos alimentos pueden tener tóxicos naturales que se eliminan solo por el procesamiento de alimentos. Entonces, no, el sinónimo de natural no implica que es inocuo o que está libre de que pueda causar daño. Un alimento sin procesar, pues tiene riesgos específicamente de carácter de seguridad en términos de inocuidad. ¿Qué es lo que pasaría si yo consumiera, por ejemplo, leche bronca? Si no hay condiciones adecuadas para el manejo, es muy fácil que este alimento tiene todos los nutrimentos en los que fácilmente pueden proliferar las bacterias en un tiempo corto y que puede provocar enfermedades o hasta la muerte. Que no se utilicen aditivos. Ya vimos que estos agentes cumplen con una función y que está regulada. Uno de sus principales objetivos es alargar la vida útil de los alimentos y hacerlos disponibles, pero además también se utilizan para favorecer la apariencia de los alimentos y ya vimos que esto también está avalado por ciencia y la reglamentación. Es decir, yo puedo utilizarlos para homologar, por ejemplo, el sabor. Hoy, si hay mucha época de lluvias, pues a lo mejor las frutas pues no van a tener un contenido rico en azúcares y pueden saber insípidos. Y cuando yo consumo los alimentos, pues estos alimentos no van a tener como ese sabor al que estamos acostumbrados y en el que también, como mencionábamos hace un rato, cuando los alimentos están en su madurez óptima de consumo, también están en su madurez de aporte nutrimental. Entonces, estos aditivos también pueden favorecer a que pues, los alimentos tengan más ventajas al momento de ser consumidos. Y el que se consuman alimentos enteros pues implica que ya vimos, por ejemplo, tras el procesamiento, incluso el procesamiento físico o el enzimático o incluso el químico, pues también da lugar a que nosotros podamos tener acceso a otros nutrimentos y que se pueden absorber de manera eficiente en nuestro organismo. Entonces, no necesariamente este tipo de tendencias pues pueden tener un efecto positivo en nuestra salud. Algo en lo que se enfocan, igual que el etiquetado nutrimental de advertencia de exceso de nutrimentos o de calorías, es que demonizamos a los grupos de alimentos. Y a los sellos de advertencia se les toma como un referente de un juicio de valor. Entonces, pues es importante que no tengamos como esta percepción de miedo o de confusión y que sí estemos recurriendo, por ejemplo, a especialistas de la salud para que nos hagan recomendaciones sobre cuáles son los mejores alimentos que se pueden incluir en nuestra alimentación diaria, pero que también tengamos la confianza de que los alimentos que han sufrido un procesamiento y que han sido envasados tienen una etiqueta que nos muestran qué es lo que contienen. Hoy en día incluso ya hay información accesible a través de códigos QR que nos permiten pues revisar cuál es el origen de los productos, cómo se manejan, las condiciones de las personas que laboran en las empresas, cómo apoya esa empresa la sustentabilidad, qué cambios se están haciendo en pro de la nutrición y de atender necesidades específicas, por ejemplo, de alimentación y por supuesto de tendencias de consumo, porque no podemos olvidar la parte hedónica, la parte de placer, porque los alimentos es algo muy complejo, o sea, no solo implica consumir un alimento porque el único fin es obtener energía y nutrimentos, implica todo un contexto social, cultural, y todo eso es importante que también se mantenga en su justa dimensión. El clean eating es importante que rescatemos de esta tendencia que los alimentos son fuente de nutrientes y la variedad es la clave. Hace un rato mencionaba que es importante darle la vuelta a los productos que están envasados y leer qué es lo que tiene el etiquetado nutrimental. Y de esta forma podemos irnos acercando para saber cuáles son los alimentos que mejor se adaptan a nuestras necesidades nutricias y estilos de vida. Puse aquí dos valores de referencia como de porcentaje 20 y 5 y estos porcentajes implican
que cuando un alimento se encuentra en el 20% o alrededor del 20% o más en la formulación de un alimento o en su contenido, quiere decir que este producto es fuente de. Así que si yo reviso, por ejemplo, unas galletas y tienen más del 20% de grasa, pues esa grasa quiere decir que ese alimento es fuente de grasa. ¿Esto lo hace malo o bueno? No, simplemente quiere decir que la grasa también cumple con una función tecnológica dentro del alimento que le da palatabilidad. Si yo reduzco este porcentaje de grasa, entonces yo voy a tener una percepción diferente del alimento. Pero si mi preocupación es porque por un tema de salud tengo que restringir la ingesta de grasas, entonces dentro de estos productos puedo elegir aquel que se pueda adaptar mejor a mis necesidades nutricias. Y que un producto tenga el 5% del aporte de un nutrimento tampoco lo hace bueno o malo. Si yo, por ejemplo, reviso, pues no sé, un jugo y dice que tiene 5% o menos del 5% de nopal en polvo, quiere decir que es bajo en el aporte de ese nutrimento. Si yo lo que quisiera obtener son los beneficios del nopal, ese alimento en particular, pues no va a ser el que yo estoy buscando. ¿Por qué se incluye a lo mejor en esa cantidad? Pues depende de muchos factores. Cuando se elabora un producto, se tienen que valorar costos, se tiene que valorar estabilidad, se tiene que valorar también cómo interactúa con el resto de los ingredientes en el producto, en la formulación final. Y también, muy importante, términos de regulación y el que sepa bien. Si yo pongo a lo mejor más de ese nutrimento, como será el caso a lo mejor de cuando iniciaron estos productos ricos en fibra, que todos decíamos sabe a cartón, porque sí, tienen mucha fibra, pero también se modifican otras características importantes en los alimentos y hay que ajustar todos estos porcentajes para ofrecer alimentos que cumplan con todas estas expectativas del consumidor. Entonces, la función del procesamiento de alimentos pues va más allá de lo que a veces nos imaginamos y todo el tiempo está en la búsqueda de promover ofertas de productos que se puedan incluir de forma saludable en nuestra alimentación diaria. ¿Cuáles son las conclusiones finales de esta presentación? Bueno, importante que los alimentos puede haber quien decida cómo agruparlos y clasificarlos, pero desde el punto de vista científico lo más importante es observar cuál es su aporte nutrimental o funcional y no tanto basarnos o no basarnos en el grado de procesamiento, porque ya vimos que pues puede haber muchas etapas o pocas etapas y esto lo puede hacer mejor o diferente en diferentes contextos. La ciencia de alimentos evalúa procesos, no emociones. Entonces, es importante saber que nosotros en la industria de alimentos tenemos que basarnos en datos o en información para presentarle al consumidor qué es lo que está consumiendo y que él o ella pueda tomar decisiones informadas. Respecto a la nutrición, se evalúan patrones, no ingredientes aislados. Entonces, también esto es muy importante para saber de dónde voy a obtener estos nutrimentos y que puede ser de diferentes fuentes, que estén más accesibles, que sean de fuentes locales, que sean compatibles con mis gustos o con las necesidades nutricias particulares. Y respecto a las políticas de salud pública, pues enfocarnos en que éstas deben de educar, no asustar, incluir y no excluir a la población. Pues les agradezco mucho a todos y pues estoy atenta por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, maestra Moni, por esta valiosa, muy, muy valiosa presentación. Sin duda nos has ofrecido una visión clara y con fundamento acerca del procesamiento de alimentos que, pues bueno, ahorita ya vimos que sin duda que genera preguntas, que ahorita las voy a leer, pero bueno, sobre todo nos permite un espacio para poder informarnos acerca de este tema que es tan importantísimo. Me voy a permitir ya leer algunas de las preguntas que están en el chat. Comienzo con María del Pilar, que nos dice, creo que si nos molesta, a mí sí, el término ultraprocesados. Debemos evitar usarlo. Procesado sí, pero ultraprocesado es una clasificación que puede ser muy discutible y a modo. Perdón,
quizá según los fines para que se creó. Esta es mi visión. ¿Qué piensa, maestra Basabe? Gracias, Pili. Pues yo creo que es muy importante, es con esto con lo que las frases con las que estábamos concluyendo, el generar esta controversia, esta incertidumbre y que no esté basado en ciencia, pues es algo que no debemos de promover. Entonces, desde la industria de alimentos, lo que estamos buscando es dar información que esté respaldada científicamente y que permita utilizar términos de forma adecuada para que no se genere confusión. Perfecto, gracias, maestra. José Luis Estrada nos dice, buenos días, ¿la miel que se encuentra en los supermercados se ha sometido a un ultraproceso? Bueno, como veíamos como tal, no existe un ultraproceso. Para la elaboración y la obtención de la miel, pues existen diferentes tecnologías. Algunas de ellas, por ejemplo, se hacen directamente en el campo, se hace la recolección de la miel y simplemente se envasa. Sin embargo, por ejemplo, durante el almacenamiento de la miel se pueden generar algunos compuestos tóxicos que son las melanoidinas y que provocan el cambio de color, por ejemplo, en este tipo de productos. Si las condiciones de almacenamiento no son seguras, se podrían generar compuestos que pudieran llegar a concentraciones tóxicas. Recordemos que todo está en la dosis, pero el control en el proceso es lo que puede asegurar que estos productos sean seguros para su consumo. Entonces, aquí lo único que quiero resaltar es que la miel, por ejemplo, puede ser un producto considerado como natural, pero que si este no sufriera, por ejemplo, estos cuidados, por ejemplo, durante su almacenamiento o envase, se podrían generar compuestos que pueden causar un daño a la salud. Y también comentar que todas las mieles que son envasadas, pues están bajo el escrutinio de las autoridades alimentarias. Entonces se revisa que cumplan con que sean miel y no sean jarabes y que se hagan pruebas de calidad, como también ya veíamos desde parte del Códex, para evitar el fraude alimentario. Wow, muchas gracias, maestra. Adriana Quintero dice, muchas felicidades, Mónica, por abordar este tema en forma clara y con todo el sustento científico. Urge combatir el uso de este término y evitar que llegue al ámbito regulatorio. Gracias, Adriana. Gracias. Susana Velázquez nos dice, de acuerdo en el planteamiento del especialista Mónica Basabe, se sabe que es multicausal el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, dado que los estilos de vida cada vez son más complejos y poco el tiempo para elaborar alimentos desde casa, se consumen en exceso algunos alimentos y bebidas con alta densidad energética y nutrimentos críticos, exceso de sodio, grasas trans y calorías. Sí, yo creo que esto compete a muchos factores, es un problema multifactorial y en el que todos desde nuestras diferentes trincheras tenemos que combatirlo y más bien apoyar a educar a la población en general y decirle que existen opciones, que podemos tener hábitos saludables, que podemos tomar más agua, hidratarnos, porque eso es algo, por ejemplo, importante, que tenemos que incluir también actividad física. Hace un momento mencionaba esto del balance energético. Entonces, si yo sé que estoy consumiendo alimentos que son altos, por ejemplo, en densidad calórica, entonces sé que al estar tomando esa elección va a haber una consecuencia y por lo tanto mi responsabilidad es hacer actividad física. A lo mejor no de manera aislada, siempre guiado bajo un especialista, pero esto nos puede ayudar a hacerlos. La industria en alimentos ofrece alternativas. Lo importante es saber que nosotros debemos estar informados para que podamos elegir aquellos alimentos que sepan ricos, que se adapten a nuestro estilo de vida, pero que oferten pues la mejor opción de estos alimentos para incluirlos en nuestra alimentación diaria. Gracias. Gabriela Jiménez nos dice, muchas gracias, maravillosa exposición. Ciertamente a México no le ha funcionado la NOM de etiquetado para disminuir los temas de obesidad. Mónica, ¿cuál cree usted que sería la opción para contrarrestar estas enfermedades, ya que el consumidor no está acostumbrado a leer etiquetas? Sí, es todo un tema. De hecho, las publicaciones de Ensanud muestran que dedicamos solamente 9 segundos para leer las etiquetas de los alimentos y esto no es suficiente. Uno, para que nos demos cuenta de qué es lo que nos aportan y dos, si de repente lo primero que vemos es en el etiquetado frontal un montón de sellos, pues es como, ¿y ahora qué voy a comer? Es como muy importante saber que pues el etiquetado se adoptó
una vez que ya se había establecido en otros países como en Chile y en el que los resultados no habían sido positivos. Esto tampoco quiere decir, o sea, no existen ni el blanco absoluto ni el negro absoluto, pero no quiere decir que estas iniciativas pues no tengan o estén buscando el bienestar de la población, alertarlos a lo mejor que los productos pueden ser ricos en algunos nutrimentos, pero también este no era el tema de este webinar, pero es muy importante saber que estos etiquetados están basados en 100 gramos de producto. No todos los alimentos que consumimos esta cantidad. Entonces, esto de la densidad calórica y de la densidad nutrimental es importante saber si esos nutrimentos son en 100 gramos y lo que me ofrece mi paquete dice 100 gramos, entonces ya sé que estoy eligiendo un producto que es rico en nutrimentos críticos y que si yo no tengo hábitos saludables, pues voy a tener como consecuencia pues un efecto negativo en la salud. Yo creo que es cuestión de educarnos, de tratar de difundir en este tipo de foros esta información y de que todos estemos conscientes de qué y cómo consumimos los alimentos. Gracias. Brenda Tapia dice, me parece que cuando nos referimos a los alimentos ultraprocesados, no se voltea a ver exactamente procesamientos térmicos, sino aquellos que tienen una cantidad grande de aditivos. No es coincidencia que en los últimos años, con la creciente industria de alimentos, la población mundial tenga problemas de obesidad, diabetes u otras enfermedades que antes no existían. También he visto que desde niños comienzan a tener alergias a los colorantes u otros aditivos. Ajá. Mira, respecto al uso de aditivos, o sea, lo único que provoca obesidad es la ingesta de energía. Y la energía solamente proviene de tres nutrimentos, los macronutrimentos, lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Y de estos hidratos de carbono solo son los que asimilamos. Aquí no están incluidos la fibra, porque también son hidratos de carbono, pero no están incluidos. Y desde este contexto, como tú planteas la pregunta, pues los aditivos no caben. Entonces, los aditivos no son los que están vinculados con el aumento en la obesidad, ¿no? Nada tiene que ver. El aditivo lo único que hace, como mencionaba, es extender la vida útil del producto o modificar las características de textura, por ejemplo, cuando se hace una modificación en la formulación o que cambie o se modifique o estandarice el color o el sabor. Yo les compartí un ejemplo de cómo se podía modificar, por ejemplo, respecto al sabor y que si las frutas, por ejemplo, no estaban en su óptimo de dulzor, pero respecto al color, esto también es algo importante. De hecho, hay algunas empresas que ahorita en las etiquetas promueven este producto, se elabora con productos de temporada, por lo que usted puede observar cambios en el color y en el sabor. Entonces, si nosotros nos reeducamos y sabemos que en esta época el jugo no va a saber dulce ni va a tener un color intenso, y así nos estamos empezando a reeducar, perfecto. Pero si nosotros somos los primeros en decir que así no nos gusta y que queremos que esté bien, pues entonces nosotros estamos también contribuyendo a cuáles son los productos a los que tenemos preferencia. No, y respecto a lo mejor a lo que ella menciona ultraprocesados, se refiere como a una cantidad grande de aditivos. Ajá, y gran cantidad, eso también está regulado. No se puede poner una cantidad grande porque las cantidades están reguladas por organismos que ya vimos que están desde el Códex y la IEFCA, que regulan la cantidad de los aditivos con factores de seguridad que permiten ser consumidos de manera continuada y diariamente sin que esto implique un riesgo a la salud. Así que no hay una vinculación en la que pudiéramos hacer incluso una asociación. Gracias. Susana Velázquez nos dice, ¿qué opina del documento sobre perfiles de nutrientes de la OPS publicado en 2016? ¿Cuál es el propósito de esta publicación para la salud? Yo creo que, como mencionábamos, la Organización Panamericana para la Salud adoptó eh, la, la clasificación NOVA y muchas de las organismos, como puede ser la OPS o pueden ser, por ejemplo, los tratados que existen entre diferentes países, no tienen el fundamento o el aval del códex. Cada uno tiene autonomía para poder establecer sus criterios, pero es importante
que se lea toda la información, de qué es lo que estamos hablando, si hay un fundamento científico, si el perfil de nutrimentos realmente está vinculado, otra vez, no como un mensaje de advertencia o de peligro o de riesgo o de incertidumbre, sino que realmente estamos enfocándonos. De hecho, FDA hizo una publicación al respecto diciendo que es muy importante, o sea, que está alerta de esta percepción del consumidor de riesgo y de peligro y que más bien a lo que tenemos que virar es decirle al consumidor lo que sí debe de consumir. Es decir, si yo estoy en una situación de advertencia de esto no, esto tampoco, esto es malo, pues genera estrés y no sé, me confundo porque no sé qué es lo que debo elegir. En cambio, si hay claridad sobre lo que sí puedo elegir, puedo tomar decisiones informadas de una manera más simple. Claro. Brenda Tapia, continuando un comentario anterior, nos dice, en el Instituto de Salud Pública sí han investigado y obtenido resultados más contundentes sobre la relación de este tipo de alimentos y los riesgos a la salud. Creo que también depende de las fuentes de donde se obtiene la información. Sí, y yo creo que ahí lo que es importante es revisar dentro de la escala o la pirámide de validez, por ejemplo, o fuerza, evidencia que tiene ese estudio, saber con cuántas personas se hicieron, saber si todas incluyen, por ejemplo, el consumo de los mismos alimentos, por cuánto tiempo, si esas personas padecen o no enfermedad o si son personas con buen estado de salud. Hay muchos factores. Cuando revisamos a detalle los artículos, de repente podemos encontrar información que nos puede alertar. Tendremos que revisar como con mucho detalle si ha sido un estudio o son más y si hay variables que son semejantes, porque eso también, por ejemplo, es algo que se ha revisado, que se ha encontrado en estos estudios, que hay asociaciones, todavía falta mucho más estudio y contundencia y por supuesto, cuando se ha encontrado la suficiente evidencia científica, se hacen las modificaciones en la industria alimentaria. Eso es algo que es importante que se sepa. No es que se esté cerrando y que no se quiera hacer, pero sí es importante también en su justa dimensión revisar cuáles son esas fuentes y en qué contextos se están evaluando. Muchas gracias. María Aurelia Ceballos dice, ¿qué se puede hacer desde las instituciones educativas para promover la información confiable? Hola Aurelia, qué gusto saludarte. Pues yo creo que lo importante es que todos estemos conscientes de lo que debemos de difundir es ciencia. Hay analfabetismo científico y nosotros desde las instituciones educativas somos los primeros responsables de difundir información científica respaldada y en la que pues nosotros mismos debemos de ser conscientes de incluir incluso en nuestro vocabulario los términos correctos para que así nuestros estudiantes puedan obtener información clara y precisa. Ujú, ujú. Gracias. Claudia Gallardo nos dice, el porcentaje de 20% o 5% que refiere si es fuente de algún nutriente es respecto al peso total del alimento o la porción. Es porcentaje, así que es porcentual, no importa que esté en el 100% y la cantidad de que tú te comes o a la porción del alimento. Tú de esa manera vas a saber, hay algunos artículos publicados por FDA que hacen referencia justo a estos porcentajes y que ayudan en gran medida para saber cuál es la cantidad que se tiene. Por ejemplo, en el anterior etiquetado frontal que teníamos de las pilas, pues venían los porcentajes y en ese momento se evaluó que era algo confuso, que no todas las personas pueden hacer cálculos matemáticos, pero yo creo que pues, si nos podemos remitir a estos dos números, ¿no? Como referente bajo o alto, decir bajo o alto, pues me da un referente para saber si ese nutrimento está en una cantidad suficiente para que sea fuente de o en una cantidad en la que a lo mejor no es suficiente. Yo hablaba, por ejemplo, en el caso de los nutrimentos, ¿no? O del nopal o de una fuente. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, es 5% de grasas saturadas? Ah, entonces es un alimento que tiene bajo contenido en grasa y que por lo tanto puede ser un alimento que forma parte de una dieta en la que hay una restricción, por ejemplo, para la ingesta de grasa. Entonces, ese 5 y ese 20 lo que hace como diferente es que no se sataniza, simplemente me ubica para tomar una decisión en función de la composición del alimento. Gracias. Jania García nos dice, ¿los alimentos funcionales se basan en alguna clasificación científica? Mira, respecto a la funcionalidad de los alimentos, digo, de los ingredientes o de algunos alimentos, porque también puede ser algunos alimentos,
Hoy está, bueno, ya tiene un rato que se está haciendo investigación respecto a estos componentes e incluso dentro del procesamiento, cómo estos se pueden potenciar. Muchas veces, por ejemplo, el proceso de molienda o incluso el proceso térmico puede favorecer o no el que estos componentes estén presentes. Como tal, no hay ahorita, como veíamos desde el códex, es solamente esta clasificación, pero cuando nos vamos a qué es lo que pasa con los componentes intrínsecos en esta matriz, se vuelve algo muy complejo que no podría como estandarizarse al grado de una clasificación, porque estos componentes, por ejemplo, bioactivos funcionales, pueden estar, por ejemplo, en un jitomate crudo, pero igual pueden estar en una pasta de jitomate o pueden estar en jitomate congelado. Y eso hace que estos componentes, o sea, se puedan absorber o no, o cumplan esa función de forma diferente dependiendo del alimento. Entonces, cuando no se puede homologar, la clasificación es cuando ahí no podemos como tener esta certeza para establecer formalmente una clasificación de este grupo de ingredientes o de alimentos. Muchas gracias. Nancy Serrano dice, muchas gracias por la presentación, muy valiosa. ¿Podría hablarnos de algunos aditivos como bromato de potasio, nitrato de sodio, nitrito de sodio, Red 40, Blue 1, Yellow 5, Yellow 6 y sus beneficios a la salud? Bueno, es una lista grande. Hay algunos que, por ejemplo, lo que buscan, por ejemplo, los nitratos o nitritos, es evitar que pueda haber el crecimiento de microorganismos patógenos. Son alimentos, perdón, aditivos oxidantes y que lo que permiten es actuar a nivel de inocuidad. Los de los colorantes, bueno, tienen la opción de brindar un cambio en la percepción del alimento. Y sí, también por ahí alguien había comentado que, por ejemplo, había personas que habían demostrado mayor sensibilidad o, por ejemplo, presencia de alergias. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de platicar con un alergólogo y con un alergólogo pediatra. Comentaba que todos los efectos que se tienen de cómo se ingresan los alimentos en la dieta, de cuando se pasa de la lactancia a la ablatación, impactan significativamente la forma en la que los individuos pueden comportarse, además de la línea genética, y que esos resultados no se pueden evaluar sino hasta después de varias generaciones. Así que lo que hayan hecho nuestros papás o lo que nosotros estemos haciendo con nuestros hijos o las generaciones venideras, estos cambios en los hábitos de alimentación también cambian y generan otros patrones y otros comportamientos en contextos diferentes. Así que es algo muy complicado de poder manejar porque cada individuo es precisamente único y se maneja de manera diferente. Claro, muchas gracias, maestra. El agua no suministra, perdón, Juan Pascual Ramírez nos dice, el agua no suministra nutrientes ni energía. ¿Puede considerarse un alimento? Sí es considerado un alimento, no proporciona energía, pero sí proporciona minerales. La diferencia, por ejemplo, del agua destilada, o sea, que tiene una muy baja concentración en sales, o el agua que es potable y que contiene una cantidad de sales que es importante para que nosotros podamos absorber este líquido en nuestro organismo. Muchas gracias. Brenda Tapia dice, por otro lado, pienso que está muy bien ver la evidencia científica, pero en esta misma se puede ver la prevalencia en obesidad, diabetes y enfermedades crónico-degenerativas. Sí, porque yo creo que desafortunadamente los hábitos de alimentación y los estilos de vida, aunados a que se incluyan cierto grupo de alimentos de manera preferencial, pues por supuesto que tienen ese impacto. O sea, están estas tres variables y por eso es que estamos encontrando esa asociación. Si, por ejemplo, yo pusiera el ejemplo de cuál es la dieta, por ejemplo, de un deportista, pues incluye alimentos que son altamente o densamente calóricos y el efecto en su cuerpo, en su organismo es diferente porque su estilo de vida es diferente. Entonces sí, yo creo que sí hay una asociación y se puede seguir encontrando porque estamos repitiendo ese mismo patrón de búsqueda. Personas que tienen a lo mejor nula o muy baja actividad física, estilos de vida muy particulares y por supuesto pues vamos a encontrar esa constante. Y por eso es que se vincula. No es que la alimentación esté separada, también forma parte de, pero no es la única causa de ese tipo de enfermedades. Gracias, maestra. Wendy Villalobos dice, ¿cómo puede afectar el Clean Label a la industria?
Pues no es que lo afecte, pero sí es importante que todas las tendencias del mercado, o sea, si se elaboran productos y el consumidor está detectando que tiene más de 5 ingredientes, que a lo mejor se están incluyendo aditivos y aunque estos estén regulados y aunque esto esté cumpliendo con la reglamentación, pero el consumidor no lo acepta, pues yo que genero un producto que tiene que comercializarse, si esto no está sucediendo, tengo que hacer un cambio. Entonces se hacen reformulaciones, se están haciendo cambios en los procesos de elaboración de alimentos para que hay cosas muy interesantes en las que se puede incluir incluso a biotecnología y al uso de microorganismos para que generen in situ la producción, por ejemplo, de estos compuestos que funcionan como aditivos conservadores en lugar de que se ingresen como un aditivo o un agente externo. Entonces, durante procesos, por ejemplo, como la fermentación, se pueden incluir estos microorganismos, ahí funcionan y son ahora nuevas tecnologías que, por supuesto, pues tienen que atender a las tendencias del mercado y siempre respetando inocuidad en primer lugar, buscando mejorar los perfiles nutrimentales y tres, pues que sean apetecibles. Gracias. Sandra Castillo dice, qué difícil que la gente le crea a los influencers que no tienen idea de la ciencia de alimentos. ¿Será posible algún día que se regule eso? Ya ha habido varias muertes derivado de dietas sugeridas por los influencers. Sí, desafortunadamente es algo muy complicado de que se pueda regular, de cómo se tiene acceso a esta información y de cómo pues un grueso grupo de la población, especialmente jóvenes o adolescentes o incluso niños pueden tener acceso a esta información. Entonces, lo más importante, como mencionaba, es la educación alimentaria que también inicia desde casa. Ahí aprendemos a cómo comer, qué productos incluir en nuestra mesa, incluso nos hacemos fieles a ciertas marcas y consumimos esos productos porque así se consumían en nuestra casa o en casa de los abuelos. Entonces, el siempre estarnos pues manteniendo, ¿no?, activos en información, eso permite que vayamos también nosotros avanzando en ese sentido. Gracias. Claudia Guzmán dice, buenas tardes. Es complicado cuando hacemos análisis de peligros trabajar con alimentos con aditivos como los marinadores o sazonadores. ¿Qué sugerencia tiene? Porque estos efectos son a largo plazo. Bueno, los peligros desde la perspectiva de la inocuidad alimentaria están identificados como tres. Los peligros biológicos, los peligros físicos y los peligros químicos. El uso, por ejemplo, de algunas sustancias, ¿no?, que se pudieran incluir en la elaboración de alguna formulación, pues caería dentro de la categoría de químicos. Em, y el uso, por ejemplo, de algunos ingredientes o de algunos, sobre todo de los aditivos, como ya mencionamos, es algo que está completamente regulado y en los que si no, o sea, una cosa es que esté regulado y otra cosa es que nosotros hagamos uso de los ingredientes fuera del marco legal, que eso también es importante. Entonces, si nosotros nos estamos apegando a lo que establece la regulación, no debe de haber mayor complicación. Lo que sí se pueden buscar son opciones. Si se están identificando en algunos casos, algunas situaciones en particular, por supuesto que esto da indicio, pues para que se investigue más y se pueda respaldar más ese tipo de información. Gracias, maestra. Adriana Quintero dice, actualmente la OMS ha hecho un llamado a expertos para realizar una guía para regular el consumo de alimentos ultraprocesados. Desde su punto de vista, ¿qué debería de hacer el gremio de ciencia de alimentos al respecto? Bueno, yo creo que número uno, divulgar qué es lo que pasa con el procesamiento de alimentos, por qué el término de ultraprocesado es un término que más que ayudar a la población lo confunde. Ya vimos que incluso dentro de las diferentes publicaciones se argumenta con diferentes conceptos y en diferentes contextos. Entonces, uno es basarnos en ciencia. Dos, que cada vez que abordemos este tipo de temas demos información completa y que no se maneje como información a medias o parcial, que pueda tener un sesgo y que ahí es a donde se dé lugar a la confusión. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar de la mano, tanto los expertos en el área de la salud como los de industria de alimentos y tecnología de alimentos, para que de la mano podamos trabajar
y ofrecer al consumidor opciones que realmente cumplan con este tipo de necesidades en lugar de estar viendo, pues, si trabajamos mal o si qué es lo que hace uno y qué es lo que le falta al otro. Yo creo que podemos colaborar, creo que se están haciendo grandes esfuerzos para que eso suceda. Nutriólogos colaboran todo el tiempo con expertos, por ejemplo, en ciencia o en ingeniería de alimentos, pero también trabajan de la mano con gastrónomos. Todo esto tiene que ser un grupo multidisciplinario para que atienda necesidades específicas y que se den conceptos claros. Gracias. Ramón Sánchez dice, ¿por qué es más fácil para las políticas públicas decantarse por restringir o advertir sobre tipos de alimentos y o aditivos pese a no contar con evidencia científica contraria? Ejemplo, políticas de comida en escuelas, eliminación de colorantes artificiales, etcétera. Híjole, yo creo que este es un tema bien complicado de abordar porque desde mi punto de vista personal existen intereses de por medio. Eh, por ejemplo, el prohibir yo creo que cada vez que se hace una opción o que se pone algo sobre la mesa, es válido escuchar a todas las voces y se debe de atender de una manera inteligente y realmente atendiendo a las causas. Si, por ejemplo, en el caso de las escuelas, se prohíben los alimentos que están envasados o que tienen una alta densidad, por ejemplo, calórica. Eso puede hacer que se distribuyan alimentos que también son procesados, pero que no están controlados bajo medidas higiénicas y en los que tampoco se puede comprobar cuál es el aporte energético que se está dando. Entonces, si no tenemos medidas para poder validar esa opción, no podemos descalificar la otra. Entonces, tenemos que cuidar cómo estamos abordando los problemas, qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, también hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, en el caso de consumo de botanas, el consumo per cápita no implica un riesgo por ingesta calórica mayor o mayúscula, algo que puede impactar negativamente a la población. Si hablamos de casos aislados o de casos particulares, pues podrían decir, aquí está el número, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al consumo per cápita, por ejemplo, que hay de botanas y de cuánto se consume, pues podemos darnos cuenta que esto no es la causa, por ejemplo, de una ingesta mayor de calorías y que esto se traduzca en un problema. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, también revisé por ahí varias publicaciones de cuáles son las campañas que se hacen para actividad física en las escuelas. No todas las escuelas cuentan, por ejemplo, ni con bebederos o con áreas para que los chicos puedan hacer actividad física. Solamente la hacen un par de veces por semana o máximo dos, ya tres es casi un lujo y es muy corto tiempo. Entonces, es un tema muy complejo y que pues tiene que echar mano de desde diferentes trincheras. Gracias. Luisa nos dice, ¿qué porcentaje de credibilidad tienen los sellos? Bueno, no se refiere a como porcentaje de credibilidad, o sea, las normas establecen que bajo cierto contenido de nutrimentos y bajo cierta cantidad de alimento se establece ese sello. El problema es cómo se consume el alimento. Por ejemplo, un alimento que vamos a suponer que es un pan que pues se elaboró con harina, con levadura, con agua, con sal y azúcar, que es el alimento, digamos que base, pero va añadido con margarina. Eso estaría dentro del concepto, por ejemplo, de un alimento ultraprocesado y tendría un exceso de calorías. Entonces, al ya estar dentro de esa categoría, ya lo hace a lo mejor como un producto que tiene como esta advertencia de una connotación negativa. Si por otro lado, por ejemplo, incluyo más de 5 ingredientes, pero estos ingredientes están contribuyendo a que mi alimento sea seguro, a que sea estable y a que sepa bien, entonces ya es malo. El hecho de que yo utilice, por ejemplo, un edulcorante no calórico y que evite la ingesta de azúcar que sí se puede asimilar o de edulcorante que sí se puede asimilar, también tiene una advertencia. O que, por ejemplo, un producto en el que dice, como mencionaba, 100 gramos de producto, pero la verdad es que la densidad de ese producto hace que yo me consuma a lo mejor 20 gramos de ese, pues no implica un riesgo. Entonces, este tipo de etiquetados frontales, como decía, no están avalados por ciencia y pues cada 5 años se van a revisar.
No sabemos hacia dónde vaya, si todavía queda la tercera etapa del etiquetado frontal para que se implemente y si dentro de 5 años más esto va a cambiar o va a sufrir adecuaciones. Gracias, maestra. Carla Rodríguez nos dice, maestra, quisiera que me ayudara con lo siguiente, porque los panes integrales contienen grasas trans, por ejemplo, en mi caso me causa un poco de temor su consumo. No, no todos los panes que se elaboran tienen grasas trans. Yo a lo que invitaría es a revisar la etiqueta. Damos vuelta al etiquetado nutrimental y ahí tiene que estar declarado si tiene o no tiene grasas trans. Hay opciones de productos en el mercado. Entonces, si la preocupación es consumir grasas trans, lo que es recomendable es leer la etiqueta y revisar aquellos que no tengan grasas trans para que esa sea la opción de elección de ese tipo de productos. Muchas gracias. Josefina Morales nos dice, felicidades, maestra Mónica. Quizás es conveniente denominar productos alimenticios a los procesados y alimentos a los no procesados o in natura. El uso inadecuado de estos términos puede causar confusión. Los resultados de los estudios realizados por el IMSS durante los últimos 10 años sí demuestran que el hecho de que se integren los octágonos de advertencia han modificado la compra, es decir, ha disminuido la venta de aquellos que tienen más de dos sellos. Sí, y esto también se vio, por ejemplo, en Chile. Hay una tendencia en el que, pues, ante este temor por consumir estos alimentos con este potencial de ingredientes que pueden ser dañinos a la salud cuando se consumen en exceso, las personas han bajado su consumo, pero yo apelaría más al estilo de vida, o sea, más que a el que yo coma, por ejemplo, esos alimentos, el que yo lo restringe está bien, quiere decir que estoy formando o educándome en este sentido, pero hay otros muchos factores que suman mucho más para tener hábitos saludables, además de los alimentos. Muchas gracias. Ruth Pedrosa nos dice, es muy importante distinguir entre correlación y causalidad. Correlación, asociación, no es causalidad. Correcto. Ujú. Eva Vara Flores dice, solo comentar que también es importante la cantidad y frecuencia de consumo de alimentos procesados y del tipo de alimento que se consume, no es igual a comer helado o consumir vegetales. Sí, claro. O sea, nosotros, dependiendo de los alimentos que estemos incluyendo en nuestra alimentación, estaremos dejando de lado la ingesta de otros nutrimentos, es decir, de alimentos que son fuente de otros nutrimentos. Entonces, la variedad es la clave. Gracias. María Lorena Casís dice, como comentario referido a los alimentos funcionales, para decir que un alimento es funcional se debe comprobar a través de estudios in vitro o estudios clínicos que estos generan un efecto positivo a la salud, como por ejemplo disminución en glucosa o en colesterol. Muchas gracias, Lore. Saludos. Sí, este tipo de ingredientes o de alimentos tienen justo esas características que tienen ese beneficio adicional, además de impartir los nutrimentos de los que son o forman parte, tienen un beneficio adicional y que es probado, ¿no? Pueden ser con diferentes aspectos, tal y como comentaba Lorena. Gracias, Moni. Nancy Serrano Silva dice, los refrescos, el chicle, son alimentos según el Códex Alimentarios. ¿Qué Sí. nutrientes aportan? Sí, lo mencionamos al inicio dentro de la clasificación. Era chicles y qué más decía. Refrescos. Hay refrescos y son bebidas, o sea, es cualquier otro producto, son alimentos y bebidas, y los chicles también están incluidos. Dentro de esta clasificación aportan, por ejemplo, pueden aportar algunos de ellos dentro de las formulaciones, pueden contener, por ejemplo, algunos aditivos que dan esta sensación de frescura y que pueden relajar. El hecho de que se esté masticando también es algo que favorece o ayuda a la digestión cuando no estamos masticando adecuadamente durante el momento en el que consumimos los alimentos. También promueve la salivación y esto ayuda a que se limpie la placa bacteriana. Hay algunos, incluso algunas gomas de mascar que pueden tener además de otros sabores, algunos otros ingredientes que van liberando, por ejemplo, algunos compuestos y en este aspecto no tengo como mucha más información de qué otros aportes pueden dar. Gracias, maestra Mónica.
Verónica García, y bueno, aviso que con este comentario vamos a cerrar esta sección de preguntas porque afortunadamente se recibieron muchas, pero pues ya por razones de tiempo, para no alargar más, seguramente se les contactará por otro medio. Pero Verónica García nos dice, es probable que la alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas en la población sea una causa por la cual se hace uso de términos como alimentos ultraprocesados, como una forma de alertar a la gente, pero esto puede afectar a la industria de alimentos. Sí, totalmente, y es algo que está vinculado. Este término de ultraprocesados, el etiquetado frontal de advertencia, todo eso va ligado. Pues Perfecto, muchas maestra. gracias. Pues te agradecemos profundamente, maestra Moni, por compartirnos toda tu experiencia y conocimientos en este webinar. Y también pues agradecemos a todos los asistentes del día de hoy. Y gracias. Muchas gracias. Ujú.